Bendiciones, queridos hermanos, bienvenido de nuevo aquí. Jesús ayuna a mí, voz del científico. Estamos con Alex y desde Rumanía, con Claudia, desde Londres y también Diana que está grabando y nos va a ayudar. Vamos a invocar el Espíritu Santo y vamos a entender cómo este cuerpo hermoso que Dios nos ha dejado, pues templo del Espíritu Santo, tiene un mecanismo precioso que tenemos que respetar para que podamos gozar de la salud espiritual. Necesitamos dejar que funcione nuestro cuerpo en la armonía que Dios ha dejado. Y esto nos va a explicar nuestro amigo Alex. Vamos a invocar el Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros, Padre de los pobres. Ven, dispensador de dones. Ven, luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestras almas, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Baña lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino nada le nombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti confiamos. Danos tus 7 dones sagrados, danos mérito y virtud, danos la salvación eterna, danos la alegría eterna. Amén. Oremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida, el dispensador de las bendiciones divinas. Manifiesta tu poder en mi ser, renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un hijo de Dios en Jesucristo, único Hijo entendado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Que nos va a guiar en este momento para poder entender más cómo funciona nuestro cuerpo y qué beneficio tiene el ayuno en nuestro cuerpo físicamente. Vamos a guiarnos también con esta palabra de Jesús del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Pero tú cuando ayunes, perfúmete la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino que solo ante tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a lo mejor hacemos un esfuerzo, el cuerpo puede que sufra, el espíritu puede que no tanto, pero nosotros tenemos que prepararnos para entrar en este desierto y caminar con Jesús y dejar, y además escuchando la voz del experto y del científico nos va a dar fuerza a decir, este cuerpo necesita este ayuno, necesita que se ponga en armonía con las leyes de Dios, necesita templanza, necesita quitar la gula, necesita quitar todo lo que no es reino de Dios. Escuchamos la voz del experto y del científico. Hello, dear friends. Welcome back to our short series about fasting. Now that we understood what insulin is and how vital it is for our bodies, but at the same time, we saw that excess levels of insulin are detrimental. Bienvenidos de nuevo. Ya en la serie anterior, en el episodio anterior, vimos lo que es la insulina y lo importante que es, pero también vimos el peligro de tener exceso de insulina. We can now move on to understand the many benefits that fasting can bring about. Ahora vamos a continuar con los beneficios que trae el ayuno. We will only cover 2 of them during this episode, and we will tackle several more in the episodes to come. En este episodio nos vamos a concentrar en 2 de esos beneficios que trae el ayuno. It is hard to pick a benefit to start with because every single one of them is very important. Es difícil escoger uno de estos beneficios como el más importante porque realmente son muchos los beneficios del ayuno. If I were to choose one as being
the most important. Pero si fuera a escoger uno como el más importante, I would say that repeated fasts will bring about metabolic flexibility. yo diría que ayunando constantemente va a traer una estabilidad metabólica. Metabolic flexibility. So what do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? We saw in the previous episode that the way we feed ourselves Nosotros vimos en los episodios anteriores que la forma en que nos alimentamos results in a never-ending cycle termina en un ciclo infinito que nunca se termina. of you eat, you have high blood sugar, the insulin brings you into hypoglycemia, which brings you to hunger, and then you eat again and you keep going like this. Comemos, los niveles de azúcar suben, la insulina nos lleva a periodos de hipoglicemia, sentimos hambre y volvemos a comer. Y así. So in order, I mean, instead of eating to live, you end up living to eat. Y de esta manera, en vez de comer para vivir, vivimos para comer. Because that's what we pretty much end up doing. We keep eating 3 or 4 meals per day plus countless snacks. So we keep feeding ourselves. Entonces vivimos comiendo con 3 o 4 comidas al día y tomando también entre comidas alimentos, snacks y así continuamente. And then smart people will tell us that we simply don't have enough will to stop eating. Y la gente nos dice que no tenemos suficiente voluntad para parar de comer. But you cannot fight against insulin and you cannot fight against hunger. So it's not a question of not having will. It's a question of the choices that we make when it comes to eating. Entonces no es una cuestión realmente de la voluntad, sino de las escogencias que hacemos en lo que vamos a comer. If your eating habits will result in constantly elevated insulin levels, you will be hungry, and it doesn't matter how strong you are in your will, you cannot fight insulin. Si lo que comemos va a causar una producción alta de insulina, nos vamos a sentir con hambre independientemente de que el cuerpo no lo necesite. So as a result, your metabolism will be ruined, will be inflexible. Y de esta manera el metabolismo se daña y se vuelve inflexible. Fasting, as we saw before, will bring your insulin levels down. Como vimos, el ayuno lo que causa que los niveles de insulina bajen. You will be hungry initially, but if your insulin levels stay low long enough, the hunger will disappear. Inicialmente se puede sentir hambre, pero con el pasar del tiempo, los niveles de insulina bajarán y esa sensación de hambre también. And what happens is nothing short of magic. Lo que pasa no es nada, es como magia, But really, it's just something normal. pero realmente es algo normal. When the insulin levels are down, your cells, which kept accumulating nutrients, are finally able to release some of the nutrients back into the blood. Cuando los niveles de insulina están bajos, finalmente las células son capaces de liberar esa energía que tenían acumulada para la sangre dentro del torrente sanguíneo. And the blood will carry those nutrients to wherever they are needed. Y la sangre va a llevar esos nutrientes que las células han liberado a donde donde el cuerpo las necesite. So you can go about you doing and living your life without actually eating because your cells are only now able to release the nutrients
back into the blood when the insulin is down. Y entonces las células pueden liberar esos nutrientes y para que la sangre las lleve solamente cuando los niveles de insulina están bajos. So we can say that fasting means going back to the basics. Entonces podemos decir que el ayuno es regresar a lo básico, a lo elemental. We go back to the way God designed us to function. Vamos de regreso a la forma en que Dios nos creó originalmente para que el cuerpo funcionara. You eat and you accumulate, you assimilate. Comemos y acumulamos y asimilamos ese Then alimento. you take a break, which is fasting, where you use those deposits before they start accumulating too much and you become overweight. Y después viene ese periodo de ayuno en el que no comemos, en que las células son capaces de usar esos depósitos que han venido acumulando de energía y de nutrientes. So now we understand what we talked about in the introduction to this series when we saw that fasting is absolutely normal. It's nothing out of the ordinary. We are designed to function in cycles of feeding and then fasting. Y así vemos cómo el ayuno es algo absolutamente normal y cómo podemos funcionar con periodos en los cuales comemos y pasa un periodo en el que no comemos. So this is what we mean by metabolic flexibility. We break this never-ending chain of ever increasing insulin levels, ever tiring the pancreas. Y esto es a eso es lo que se refiere la flexibilidad del metabolismo, cuando logramos romper estas cadenas de niveles altos de insulina. We allow our bodies to finally utilize the deposits that we've kept accumulating for years and years and years. Porque permite al cuerpo, a las células, finalmente hacer uso de esos depósitos que han acumulado durante años y años. Okay, so the second benefit that we will tackle during this episode is the improved immunity brought about by fasting. El otro gran beneficio que trae el ayuno es el sistema inmunológico se fortalece. So I always like to talk about or to give analogies from real life in order to better understand what goes on in our bodies. Siempre me gusta usar analogías y comparaciones para poder entender de mejor forma lo que sucede en nuestro organismo. So think about a pet, think about an animal and how it behaves when it is hurt or injured or poisoned. Piensen acerca de una mascota, de un animal, cómo actúa cuando está enfermo o ha sido herido o le pasa algo. Will it ask for an extra plate of food? Or will it ask for some fancy type of food and some tasty beverage? El animal o la mascota pediría más comida o comida con más gusto o algo especial. The answer is obviously no. Under no circumstance will a hurt animal desire or ask for food. La respuesta es no. Cuando un animal está así, no pediría más comida. Because we think that animals are as foolish as we are, we try to keep on feeding the animal, but the animal will keep refusing the food. Porque pensamos que los animales pueden ser tan tontos como nosotros y tratamos de alimentarlos o de darles más alimento, pero el animal no la va a recibir. So we think of ourselves as being humane and smart, but the animal knows how to go back to the basics and instinctively knows, even though we think of them as being not as intelligent as we are, but still they do obey God's
they follow God's design. They obey God's word instinctively. Y pensamos que nosotros somos más astutos y inteligentes, pero realmente el animal sigue su instinto de la forma en que Dios lo ha creado. So if we try to understand how this happens, again, we have to go back to those cycles. Y si queremos entender cómo funciona esto, tenemos que ir de regreso a los ciclos. Our bodies can rest or our bodies can work. Nuestros cuerpos pueden descansar o trabajar. But if you want to understand this, again, we have to go back in time. Pero si queremos entender esto, tenemos que ir de regreso hacia atrás en el tiempo. We have to go back in time to a period when there was no fridge and there was no supermercado. Y tenemos que ir a esas épocas en que no había una nevera y no había supermercados. When you required food, you had to work for it. Cuando necesitábamos alimento, comida, teníamos que pelear y trabajar por ella. You really had to get yourself out of your comfort zone. Había que salir de nuestra zona de confort para buscar esa comida. Perhaps you had to walk and gather some food from the forest. Probablemente tendríamos que caminar y salir y ir al bosque a buscar alimento. Perhaps you had to chase some animal and hunt a prey. O perseguir y cazar un animal. Anyways, it was pretty hard work. Lo que pensemos era una forma mucho más difícil. It may even have been likely that you got injured while trying to procure your food. Inclusive es posible que podríamos o podría ser herido durante la búsqueda de ese alimento o caza del alimento. But somehow, eventually, you did get your food and you ate it. Pero eventualmente conseguíamos la comida y la persona se alimentaba. As soon as the body receives the food, the body understands that it's time to relax and assimilate. Y apenas el cuerpo recibía la comida, el mensaje o el cuerpo entendía que era tiempo de asimilar y descansar. There is no longer a need to be careful, to watch out for prey or to watch out for predators. No, now it's time to fully relax, digest the food, assimilate, happy times. Lo que el cuerpo en ese momento experimentaba es que podía relajarse, podía descansar y era un momento de digerir ese alimento que había recibido, no de preocuparse por buscar más. So we call this stage rest and digest. Y esta etapa la llamamos descanso y digestión. The body is happy, there is no danger, there is no need to fight, and there is no need to keep your guards up. El cuerpo está contento, está en paz y no hay necesidad de estar en alerta. It also means that your immunity is impaired. También significa que la inmunidad está dispareja, impaired. Impaired, meaning not as good as it could be. Sí, dispareja, no en el nivel que debería estar. On the contrary, when you don't eat because you're about to get your food, you're very alert. It's called fight or flight. The body is alert, it's in a fighting mode, and it's not only ready to fight a tiger or some antelope, but it will also fight any infection or injury that it has to deal with. De forma contraria, cuando está en la otra etapa, en busca de ese alimento, el cuerpo está alerta, está en busca de ese alimento y está
el modo de atacar cualquier problema o infección que se presente. So in medical terms, we say that the inflammation goes down and the immune function goes up when we don't eat. En términos médicos decimos que la inflamación disminuye y el sistema inmune se incrementa, sube. This is the reason why animals instinctively will refuse any food when they're injured. The more injured they are, the more they will refuse the food, the longer. And Esta es la razón por la cual los animales no reciben alimento, no reciben comida cuando no se encuentran bien. Entre más enfermos se encuentran, menos comida reciben. so the opposite is also true. The more fed we are, the higher the blood sugar, the higher the insulin. That means the higher the inflammation and the lower our ability to defend ourselves. Y lo mismo es en el sentido contrario, es decir, entre más grasa, entre mayores niveles de azúcar y de insulina, la inflamación va a ser mayor y el sistema inmunológico va a estar más débil. So it would be wise to lower our food intake and maybe even take a break from feeding altogether if we want to better deal with some infection, a viral or a bacterial infection. Entonces es muy sabio tener periodos de ayuno si queremos realmente poder pelear o subir nuestro sistema inmunológico para combatir viruses o bacterias. And also more and more medical studies, more and more recent medical studies prove that taking a break from eating, decreasing the frequency of eating, correlates positively with lowering the body inflammation. Y hay muchos estudios recientes, muchos estudios médicos recientes que muestran que disminuir el consumo de alimentos o ayunar también disminuye la inflación en el organismo. So these chronic diseases that depend on body-wide inflammation tend to go better when a person will only eat once per day or when that person can take a longer fasting. One example is asthma. Por lo tanto, enfermedades crónicas en las que se presentan inflamación, es muy conveniente que la persona disminuya o ayune por periodos, por ejemplo, como en el caso de los asmáticos, si quiere disminuir esa inflamación. Many things can be told about this, but if we think about it, every single chronic disease involves some degree of inflammation. So if you want to bring down the inflammation and have that disease in a less severe form, it would be wise to eat less and also to eat less frequently. Entonces es muy importante cuando pensamos que todas estas enfermedades crónicas tienen o envuelven problemas de inflamación. Entonces sería muy aconsejable comer menos o comer de una forma más sana y tener esos periodos de ayuno. Okay, so in this episode, we saw how two of the benefits brought about by fasting are metabolic flexibility, lower inflammation, and much better immune function. Entonces vimos en este episodio cómo varios de los beneficios o de los más importantes beneficios que trae el ayuno es la flexibilidad metabólica, la disminución de la inflamación en el organismo y el fortalecimiento del sistema inmune. Thank you very much for joining us
for this episode, and I hope to see you again soon. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y espero verlos pronto. Gracias.